música que te invita a cantar, a bailar saltando sin parar. Con avenida musical. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Son las 6 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, y ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Este es el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mi nombre es Javier Chejia, no Kaxutimi, Javier Chejia, Huaycaypanay, Sumajponche Cachon, Zapanca, Jojniki Chispaj, Apiki que ahora está cariki ñama mitakunapish riki mijonataña wayk'uykushan riki waraquchakunapish ñacha riki imallatapis riki que horas ruarushankishna riki wasipipis riki yanapakusun wawakunapish riki yanapakusun amajinachu. 6:37. Bienvenidos a todos los oyentes de toda la provincia de Cotabambas y también a los oyentes de la región sur del país. ¿Cómo está usted, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Mañana bastante fría, bastante helada. Nosotros también sentimos aquí la baja temperatura, pero nada detiene al informativo Huillaricui y a Radio Surfui para poder informarlos. Tenemos ya todo lo acontecido en nuestro país, en nuestra región, por supuesto también en nuestras comunidades, lo que viene pasando en el distrito de Chalhuahuacho, así que les pedimos que nos acompañen hasta las 8:30 de la mañana en el informativo Huillaricui. Posterior a ello, por supuesto, tenemos una programación bastante variada, así que los invitamos a que nos puedan acompañar hoy, miércoles 22 de julio del año 2026, mes patrio, mes donde conmemoramos un año más de la independencia de nuestro Perú, mes donde todos empiezan a colocar sus banderitas en las astas de sus casas, las instituciones públicas también hacen lo propio, nos sentimos más peruanos que nunca, así que acompáñenos a vivir este informativo Huillaricui hasta las 8:30 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con noticias desde luego para todos ustedes y la que está dando la vuelta a todo el país. El Tribunal Constitucional, atención, Huaquecuna Paneicuna, el Tribunal Constitucional ha anulado la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Los magistrados del Tribunal Constitucional han aceptado ya la demanda de habeas corpus presentada por el exgobernador y dejaron sin efecto la medida de prisión preventiva de 24 meses y la orden de captura dictadas que pesaban en su contra, y por lo que el señor Vladimir Cerrón pues se mantenía en la clandestinidad, se mantenía bajo la sombra, no se sabía nada de él, pero a través de este fallo del TC, ya que ha declarado fundado el habeas corpus, que ha presentado pues la defensa de este señor Vladimir Cerrón, ex gobernador regional de Junín, y ha anulado la prisión preventiva que tenía de 2 años, 24 meses por el lavado de activos. Esto pesaba en su contra ya bastante tiempo y él no ha habido, ¿no? Todavía no se tienen noticias de su paradero. ¿Qué es lo que ha dicho el señor? El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya,
componendas, dice, abuso que jugó un papel nefasto en las elecciones generales contra la izquierda socialista, escribió el líder de Perú Libre. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya puede aparecer, aunque tiene varias demandas, ¿no es cierto? Tiene bastantes ¿Sí? demandas el señor Vladimir Cerrón, es por eso que está, pues no ha habido. Recordemos pues el polémico caso cuando hicieron un operativo policial para poder capturarlo, Sí, porque ¿no? Sí, supuestamente estaba ahí por Asia, por Cañete, Ajá. y apareció el cofre, ¿no? ¿Así Sí. le llaman? Sí, El sí. cofre, el carro presidencial. En ese momento estaba, si no me equivoco, Dina Boluarte. Estaba Dina Boluarte de presidenta de la República y el cofre pues apareció. No se sabía qué tenía que hacer el carro presidencial. Algunos indicaban que habían ayudado a Vladimir Cerrón a poder escapar en este auto del Estado. Se desató toda una polémica al respecto. Lo que sí es cierto es que el señor Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia desde octubre de 2023. Integrada también la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Sin embargo, la policía pues nunca pudo dar con él, pese a que él hacía a veces transmisiones, ¿no? Javier hacía transmisiones, se mostraba ahí en algunos videos, se burlaba de la policía. Decían que tenían hasta equipos rusos, ¿no? Sí. Por eso es que no lo podían ubicar, ¿no? Que estaba tratando de triangular su ubicación. No, pues lo que pasa, ¿no? Si usted, digamos, tiene problemas, digamos, con la justicia en nuestro país, no se vaya del país. Afuera rápido lo capturan. Lo que ha pasado con, por ejemplo, con el expresidente, el señor Alberto Fujimori, lo capturó rápido. Gente que se queda dentro del país está tranquilo, seguramente en algún sitio, en alguna localidad, y lógicamente en alguna medida también con cierta complicidad también del propio Estado, ¿no? 6 de la mañana con 42 minutos. Bueno, el señor aparentemente se le está abriendo el camino, ¿no? Para la posibilidad de que quizás vuelva a aparecer físicamente y podamos verlo, ¿no? Y que pueda hablar el señor. Bueno, por otra parte, Gonzalo, en el plano internacional, este tema que ni siquiera Corea del Norte se ha atrevido a hacer esto, porque hasta en Corea del Norte, mis amigos oyentes, hay elecciones, a pesar que definitivamente es, digamos, ya totalmente dirigido, pero hay elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado en Nicaragua? Escuche bien, Daniel Ortega anuncia el fin de la vía electoral en Nicaragua. ¿Qué es lo que ha dicho el octogenario, ya mayor, viejito, el señor? Aquí no volverán a haber elecciones. Así lo dijo, aquí ya no va a haber elecciones. Y bueno, ¿qué más dijo? Y esto ocurrió durante el acto por el 47 aniversario de la revolución. El mandatario de 80 años cerró la puerta a cualquier mecanismo de cambio político a través de las urnas de cara a los comicios que teóricamente deberían celebrarse en el año 2027. Hasta aquí llegó las elecciones en Nicaragua. Ni siquiera Corea del Norte se ha atrevido a decir tanto, ¿eh? Porque usted sabe, Gonzalo, en Corea del Norte hay elecciones, ¿no es cierto? Al menos que haga la finta como hacía Maduro en su momento, ¿no? Que Sí, pues. convocaba elecciones, pero ya sabíamos qué pasaba pues al interno o todo el fraude electoral que había, pero este señor ha decidido que ya no más. No más. Va a estar él hasta que se muera y que sus sucesores. De hecho, el partido va a seguir gobernando. ¿Usted se imagina vivir en Nicaragua, Gonzalo? Bajo esto sí es régimen, ¿eh? Sí. Lo que los medios, lo que la gente dice, no, el régimen de la señora, ¿se acuerdan, no? El régimen de la señora Dina Boluarte. No, si usted estuviera en un régimen, no podría decir esos términos, definitivamente, rápido lo buscan, lo capturan y ya. Pero lo que está pasando en Nicaragua definitivamente llama poderosamente la atención de la población de esta localidad y seguramente quizás por ahí solicitarán, ¿no?, la intervención, por ejemplo, de Estados Unidos. De todas maneras, hay instancias internacionales que de alguna manera pues tendrán que tomar cartas en el asunto a la dictadura que se le viene pues al país de Nicaragua, ¿no? Qué miedo realmente que salga este anuncio por parte del presidente indicando que no van a haber nunca más elecciones, no van a tener que aceptar supuestamente el régimen que se les viene, las propuestas sin opción a refutar algo.
bueno, están peor que Venezuela, la verdad. No sé, ojalá que algunos mecanismos internacionales puedan hacer algo, ¿no?, para salvar de alguna manera de la dictadura que se le viene pues al país de Nicaragua. Por otro lado, 6 de la mañana con 45 minutos. Bueno, sabemos que Rafael López Aliaga no quería el cargo de senador. Él había de alguna manera renunciado al cargo de senador. Entonces, la persona que estaba detrás de él, el señor Absalón Vázquez, era pues el idóneo para poder recibir la credencial de senador. Y así el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido entregar pues la credencial de senador a Absalón Vázquez tras la renuncia de Rafael López Aliaga. El Jurado Nacional acreditó ya en reemplazo de Porqui, cuya credencial fue dejada sin efecto tras declinar y asumir el cargo de senador. Él es excongresista, exministro de Agricultura y va a representar a Renovación Popular durante los años 2026-2031. Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones ya oficializara la entrega de su credencial como senador de la República. Esta resolución, emitida el 20 de julio, se ha producido, recordemos, luego de que Rafael López Aliaga comunicara su decisión de no asumir el cargo de senador para el que había sido proclamado electo. Bueno, el máximo organismo electoral ha explicado que la medida se sustenta en el artículo 11 del reglamento del Congreso, que establece las etapas necesarias para que un legislador adquiera plenamente la condición de parlamentario. Así que ya el señor Absalón Vázquez, en reemplazo de Rafael López Aliaga, que no quería ser senador, va a poder pues estar ahí en el Congreso. Por otra parte, amigos oyentes, 6:47, importante información, la señora Keiko Fujimori va a juramentar y ya oficialmente algunos mandatarios confirmaron su presencia. Si ustedes se da cuenta, Gonzalo, un poco la derecha ha comenzado a recuperar, ¿no?, digamos, los gobiernos a nivel del sur de la región. Entre ellos, uno de ellos que ya ha conformado su presencia o confirmado su presencia es el señor Javier Milei de Argentina, el rey Felipe VI, también de España, estará presente en la toma de mando, el presidente José Antonio Kast de Chile, también de Paraguay Santiago Peña, de Ecuador el señor Daniel Noboa, de Bolivia Rodrigo Paz Pereira, ¿no?, que tras un proceso muy complicado en Bolivia nuevamente está retomando las riendas del camino. El presidente de Uruguay, Yatmundo Orsi, también José Raúl Molino de Panamá y también Narcí Arzfura de Honduras. Son, digamos, las principales autoridades que ya confirmaron su presencia en la toma de mando de la señora Keiko Fujimori. Si te das cuenta, Javier, no se ha visto hace muchísimos mandatos que vengan, digamos, tantos presidentes sí, pues, sí. a ser testigos de la juramentación, en la toma de mando de presidentes aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, recordemos cuántos también hemos tenido en los últimos 20 años, si hacemos memoria, hemos tenido más de 6 presidentes, me parece, desde, bueno, haciendo un recuento hacia atrás, ¿no?, con el señor Balcázar, el señor José Gerí, la señora Dina Boluarte, el señor Pedro Castillo. ¿Quién estuvo antes? Antes de él estuvo Martín Vizcarra. Luego también Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? PPK, Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Tarea complicada. Bastante porque complicado. Mucha gente seguramente ni siquiera, o sea, yo creo que incluso se han olvidado quiénes fueron los presidentes, ¿no? En este corto plazo, incluso, sí, Gonzalo, no estamos hablando mucho, en este corto plazo donde hemos tenido un montón de presidentes. ¿Y qué decir de los ministros también? ¿Cuántos ministros? Ya. Porque por mandato a veces se cambiaban 3, 4 veces de ministros. Claro, ¿no? Vaya complicada situación que hemos vivido, porque lo ideal, amigos oyentes, es que entre un presidente y que gobierne por los 5 años acompañado de un gabinete bien establecido con digamos, profesionales de esa naturaleza, no pues como el señor Guido Bellido, se acordará, lo digo y lo repito y lo voy a seguir repitiendo, amigos oyentes, no como el señor Guido Bellido como premier. Póngase en esa situación, véalo bien, revíselo bien.
hemos tenido un premier de esa naturaleza, un señor eterno estudiante, que lo voy a decir, mira, ojo, escuche bien. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el tercero, mi hermano mayor lo vio en la universidad, el segundo lo vio en la universidad, yo lo vi en la universidad, en las aulas universitarias, en ese papel de dirigente, ¿no?, de las organizaciones dentro de la universidad. Mi hermana, que después de mí ingresó a la universidad, terminó la universidad, ella terminó la universidad y este señor seguía ahí dentro de las aulas universitarias. Ese fue nuestro premier de la República. Hemos llegado en un momento a ese nivel y no puede ser posible. Y lo ideal, Gonzalo, es que tengamos autoridades, en este caso ministros, que tengan trayectoria, que tengan estudios, que tengan conocimiento. No solo porque es del partido entra a ese cargo. Bueno, yo confío realmente en que la nueva presidenta, la señora Keiko Fujimori, bueno, nos guste o no, sea de nuestro agrado o no, pueda elegir las personas idóneas para la cartera ministerial, ¿no? Empezando por el Premier, el Ministerio de Educación, el Ministro de Salud. Y yo tengo un poco de fe, Javier, que la señora Keiko de alguna manera está ahorita chancando duro para ver quiénes son los personajes ideales, pues no los mismos de siempre. Ojalá, de verdad lo digo, para que pueda darle ya de una vez un nuevo rostro a nuestro país, ¿no? El tema del Ministerio del Interior también es muy importante. Yo prendo las noticias, Javier, en las mañanitas, sí. 5:30, 5 de la mañana, y realmente todos los días pues hay muerte, que le disparó, que le metió granada, dinamita. Realmente no sé ya hasta qué, y cada vez lo estamos normalizando más, ¿no? O sea, si tú veías esto hace unos 15 años, no se veía mucho, ¿no? Pero hoy en día ya todos los días, sobre todo en los sectores de San Juan del Lurigancho, en La Victoria, en Comas, en las partes, en los conos de la ciudad de Lima, todo es sicariato, extorsión, y las autoridades nada que hacer, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo más van a esperar para poder darle solución o fin ya a este tema de la violencia social en la que están en nuestra capital, que seguramente con el tiempo, ya lo ha hecho seguramente en la ciudad de Arequipa, como hemos visto, por ahí algunos casos aislados en Cusco, pero próximamente va a saltar y con mucha mayor fuerza, ¿no? Porque la delincuencia va a tener que migrar, y si las autoridades no hacen nada, realmente no sé qué va a pasar con el Perú. Así que, de verdad, crucemos los dedos, pídele a papá Dios que esta señora Keiko Fujimori haga algo por el Perú, haga algo por el país, independientemente, como te digo, si te gustó, si no te gustó, ruega por el país, porque realmente necesitamos un gran cambio para que ya termine toda nuestra situación a la que ya venimos enfrentando durante varios años, varias décadas. Sí, pues, Gonzalo, te comento, yo soy de una comunidad campesina, y en la comunidad conversaba yo con varias personas, ¿no? Y ahí me decían lo siguiente, ¿no? Antes de que ocurra esta segunda vuelta, decían lo siguiente, ¿no? Es que dice que Keiko va a vender, dice, todas nuestras tierras. Así han dicho, así me han dicho. O sea, y bueno, la desinformación sobre todo, ¿no? Ojo, que yo no estoy hablando a favor de la señora Keiko Fujimori, porque tampoco era mi candidato, y tampoco los dos candidatos que llegaron a lo que viene a ser la segunda vuelta, ninguno de ellos eran digamos, las mejores opciones, pero la población decidió, y a esta altura tenemos que ser ya mucho más consecuentes en pensar en el desarrollo del país. Nosotros como población hagamos lo nuestro, trabajemos, sigamos haciendo las cosas bien, y seguramente las autoridades también tienen que hacer su trabajo. La señora Keiko Fujimori desde el Ejecutivo tiene que cumplir su trabajo con los ministros, tienen que hacer sus funciones, y esperemos que todos vayamos muy bien. Y como dice usted, Gonzalo, pidamos a papá Dios que nos guíe en este camino. 6:54, estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Muy bien, vamos con la frase de la semana para hoy, miércoles 22 de julio. Solo podemos hacer muy poco. Juntos en equipo podemos hacer mucho. (6:54), un día como hoy se recuerda el Día Mundial del Cerebro. Me acordé del dibujo animado, ¿eh? Pinky Cerebro. Sí, sí.
Justo me llegó un TikTok y era una carta que Pinky había escrito a Papá Noel, pero que la carta no había llegado. Y Cerebro ahí tratando de hacer sus planes, ¿no? Y Pinky tratando y entre lágrimas, ¿no? Diciendo, quiero que llegue mi carta a Papá Noel. Y Pinky y Cerebro lo ordena, haz esto, haz aquello. Y al final Cerebro llega a leer la carta, ¿no? Y la carta dice que todo lo que Papá Noel le pueda dar a Pinky, se lo dé mejor a Cerebro, porque Cerebro es su mejor amigo. Qué buen amigo, Pinky. Sí. Bueno, un día como hoy, 1844, las fuerzas leales al general Manuel Ignacio de Vivanco, presidente de la República, son derrotadas por las del general Ramón Castilla. En el año de 1872 se produce un golpe militar encabezado por los coroneles Tomás Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez, quienes apresaron y asesinaron al presidente Balta. Luego serían ajusticiados por el pueblo de Lima, quienes los colgaron de las torres de la catedral. Vámonos al año 1918. Muere en Lima el escritor Manuel González Prada, una de las figuras más influyentes de la política y las letras a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, autor de Páginas Libres. 1983, Perú decide poner fin a la caza de la ballena. Año 2007, en Canadá, la selección argentina sub-20 se consagró campeona mundial de la categoría tras derrotar en la final a la República Checa por 2-1. Esta consagración significó la sexta para la reina del fútbol en campeonatos mundiales de la categoría, siendo la máxima ganadora histórica. Un día como hoy, en el año 2009, se recuerda el eclipse solar total, el más largo del siglo XXI, con una duración de 6 minutos y 39 segundos. 6 minutos. 6 minutos. Bueno, vámonos al año 2011. Atentados terroristas en Oslo y Utoya, Noruega, mueren 77 personas, en el que fue el desastre más importante en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Buenos días, provincia de Cotabambas. Buenos días, región sur del país. Bienvenidos, este es el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. La sexta edición del concurso de canto y música tradicional Yactanchis Pataquinin 2026, edición adultos mayores, se desarrolló en un ambiente de entusiasmo, alegría y reencuentro con las tradiciones. Este evento fue organizado por Radio Surfui con el financiamiento de la empresa minera Las Bambas. Este importante certamen tiene como propósito preservar y difundir las expresiones artísticas ancestrales de las provincias de Cotabambas y Grau, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural de sus comunidades. Hasta la tercera edición, los ganadores que ingresan a la gran final son Surfui Huacanqui de Tambobamba, los amantes de Choaquere y Huacanquis de Pitui Orco del distrito de Mara, que próximamente se estarán disputando los premios para el primer, segundo y tercer lugar. 6:59, hoy desde las 2 de la tarde en la plaza principal, en el marco de las celebraciones por el 430 aniversario del distrito de Cotabambas, invitan a disfrutar del gran concurso de bandas típicas, un encuentro donde el talento, la tradición y la identidad cultural se unirán en un solo escenario. Cada melodía será un homenaje a nuestras raíces, a nuestras costumbres y al legado musical que identifica a nuestro pueblo.
Y hoy la Municipalidad Distrital de Mara continúa ejecutando acciones para mejorar la infraestructura vial en beneficio de nuestra población. Gracias al pool de maquinarias con el que cuenta nuestra entidad, este miércoles 22 de julio se dará inicio a los trabajos de mejoramiento de vía en los barrios de Coripata de la comunidad de Miraflores, una intervención que permitirá optimizar la transitabilidad y brindar mejores condiciones para los vecinos del sector. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes. Hoy desde las 8 de la mañana la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a toda la población a participar con orgullo y patriotismo del gran desfile cívico escolar en el marco del 205 aniversario patrio. Y justamente nos han compartido la programación general y nos invitan a acompañar en esta importante actividad de jornada de homenaje a nuestro aniversario patrio. 7 de la mañana en punto en el informativo Huillarico, y buenos días a los que recién se conectan a través de nuestras diferentes plataformas digitales, 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. Estamos también a través de la página web www.radiosurfuy.com y por supuesto a través del Facebook, transmisión en vivo, nos encuentran como Radio Surfuy. La Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental, los invita a ser parte de esta importante campaña que promueve el reciclaje, la reutilización y el cuidado del medio ambiente. Este miércoles 22 de julio en la plaza principal de Coyurqui, canjea botellas de plástico, latas, cartón por utensilios de cocina, baldes, coladores, prendas de vestir, cestos para ropa y muchos premios más. Yo necesito un balde, ¿eh? Un balde. Un balde necesito. ¿De qué tamaño? ¿Pequeño? Sí, de unos 5 litros aproximadamente. Aprox, ¿cuántas botellas alcanzarán para eso, no? ¿Para un balde? No le sé. llevo unas 10 botellas, le llevaría. Sí, ¿no? Sí, Pero no tengo más tampoco. Pero las grandes, Gonzalo. Vamos a pedir este apoyo a nuestros compañeros de gestión social que tienen bastantes botellas de gaseosa. Perfecto. 7 de la mañana con 1 minuto. Vamos con más información. Estoy tratando de ingresar a la transmisión en vivo, amigos oyentes. Y un saludo para David Guamaní. Javier, saludos para Huancuiri, Coyurqui. Gracias por la sintonía. David Guamaní, el popular lauleico. El saludo también para Roberto Carlos Guamaní. Buenos días, señor Javier. Saludos. Roberto Carlos nos sintoniza desde Tambobamba. Por otra parte, la Municipalidad Provincial de Cotabambas viene impulsando el proyecto Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en Matorral Andino, mediante la forestación y reforestación con especies nativas en comunidades del distrito de Tambobamba. Esta importante iniciativa busca fortalecer las cabeceras de manantes, incrementar la disponibilidad de agua, recuperar áreas degradadas y promover la participación activa de nuestras comunidades mediante la forestación con especies nativas como queuña, chachacomo, colle y también lambrán. 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos con los titulares en el plano regional. Y en Apurímac ya se encuentran instaladas las oficinas descentralizadas de procesos electorales, las cuales tendrán a su cargo la organización de diversas etapas del proceso. Como parte del cronograma electoral, el viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa en Abancay y demás jurisdicciones de la región. O sea, el día viernes, ¿ah? Sí. Quizás le toca ahora ser miembro de mesa, Gonzalo. Dios quiera. ¿Qué no. sería? Yo creo que sería interesante, ¿eh? Si me toca, yo sí asistiría. Porque, claro, es una responsabilidad también con la sociedad, la localidad, el distrito donde usted vive, ¿no? 7:3, un incendio forestal registrado en el sector Acobamba del distrito de Micaela Bastidas, provincia de Grau, fue controlado gracias al trabajo conjunto de pobladores y efectivos de la comisaría PNP de Vilcabamba. Tras ser alertados, los agentes acudieron de inmediato al sector afectado, dice, para apoyar en las labores de control de fuego y evitar las llamas que se puedan propagar hacia otras áreas. Y atención, padres denuncian presunto maltrato en cuna guardería Las Joyitas de Huancha, Cusco. Una madre denunció a una profesora tras la difusión de un video donde se observa cómo le llena la boca de comida y la obliga a pasar. Esto a una menor.
La policía y la fiscalía ya están investigando el caso, mientras que las autoridades hallaron el establecimiento cerrado y advirtieron que operaría sin licencia de funcionamiento. Imagínese, usted que tiene hijita Javier Cheya, imagínese usted que ve un video donde a su niña de 3 añitos, 4 añitas, una desadaptada le está metiendo comida a la fuerza a la boca a punto de ahogarla, atragantarla. Sí, ¿Cuál sería su reacción? Es fatal, uno puede hacer cualquier cosa. Me entra la locura. Sí. Me entra la locura. Te entra el diablo y puedes hacer cualquier cosa ahí. Usted, señorita, que está estudiando para profesora de inicial, si no tiene la vocación, si sabe que no tiene mucha paciencia, si cree que es fácil, no lo haga. Cambie de carrera, póngase a vender perfumes, no sé, cualquier otra cosa. Sí. Pero por favor, no esté llegando a este punto. Mire lo que ha pasado en Huancha, Cusco, en esta cuna jardín. Las joyitas de Huancha. Han hecho ya las investigaciones. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No tiene licencia de funcionamiento, no está registrado con la OGEL. Contratan cualquier persona. Claro, entonces, cualquier persona. No es necesario de que sea maestro o que tenga formación pedagógica. Y penosamente eso está lo que ocurre, ¿no? En la región de Cusco. Y ahora, en una institución educativa, también en la región de Cusco, de nivel inicial, una maestra ya de edad, yo creo que también la edad es otro factor, que al final esta señora, ya es señora, es docente, pero que también casi en una situación similar también ha sido registrada, golpeando, dándole palmadas a los niños, y bueno, al final se justificó, pero bueno, es solo una palmadita, ¿no? Pero bueno, ahora ya son tiempos distintos, amigos oyentes, ¿ah? 7:6, por otra parte, Universidad Continental de Cusco impulsa el training empresarial para fortalecer la competitividad de las empresas y la empleabilidad estudiantil, con el propósito de estrechar la relación entre la academia y el sector productivo. La Universidad Continental desarrolla el training empresarial, un programa que conecta a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Empresa con empresas peruanas para impulsar su empleabilidad mediante soluciones innovadoras y también, dice, al mismo tiempo fortalecer la formación práctica de los futuros profesionales. Y atención, el Jurado Electoral Especial de Caylloma admitió 2 listas de candidatos para las elecciones municipales en el distrito de Uraca, esto en Corire, provincia de Castilla, pese a que ambas incluyeron a la misma ciudadana como postulante a regidora. Candidata a regidora de Corire postuló en 2 listas y el Jurado Especial admitió la inscripción. Este Jurado Especial de Caylloma emitió un decreto para exigir descargo a la postulante por los partidos Alianza para el Progreso y Acción Popular. Está pedidita seguramente, ¿no? 2 veces la están postulando. 7:7. Por otra parte, instalan un puesto de control en Arequipa para frenar el tráfico ilegal de madera y animales silvestres. Todos los vehículos que transportan madera, productos forestales y fauna silvestre deberán detenerse obligatoriamente en el nuevo puesto de control estratégico de Yura, implementado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Serfore en Arequipa, para reforzar la lucha contra el tráfico ilegal de estos recursos. Y el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román condenó a 10 efectivos de la Policía Nacional del Perú por los delitos contra la salud pública. Esto en la modalidad de tráfico ilícito de drogas mediante actos de apropiación, arranche, como le dicen, agravado, y en 4 de los casos también por el delito de usurpación de funciones en agravio del Estado peruano. La sentencia fue emitida tras culminar el juicio oral por los hechos ocurridos el 14 de septiembre de 2023 en el sector Pelmarani, distrito de San Pedro de Putinapunco, provincia de Sandia. 7:08 a.m. Vamos a verificar si nuestra oyente está atento y si está cumpliendo también sus funciones. Queremos que nos escriba en este momento un saludo para Brit Onofre Condori. Vamos a verificar, a ver, Brit, esperamos su mensaje si usted está atento al informativo Huillaricuy. 7:09, vamos con más información a esta hora de la mañana. Tiene que monitorear. Tengo un amigo que... Se le ha encargado un trabajo. Tengo un amigo que sí. Cuando lo atrapan, ¿ya? Dice, atrapadas. Vamos con más información. Me sonó un poquito al Chinchilico. Chinchilico ahí. Sí, más adelante vamos a hablar con Chinchilico ahí. Ojalá que hoy día venga con mejor actitud, ¿eh?
Vamos con más información, amigos oyentes. Denuncian que militares irrumpieron en residencia escolar y habrían hecho tocamientos indebidos a adolescentes en Condorcanqui. Rosemary Pioc, presidenta de Comoay, denunció que los hechos ocurrieron en una residencia escolar cerca al campamento militar Ciro Alegría en Condorcanqui. La misma, dice, en este caso, la ministra de la Mujer anunció acciones de manera rápida. Bueno, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos con los titulares. En el plano nacional, más de 60 congresistas renunciarían al bono de instalación de 15.600 soles que ofrece el Congreso. ¿Y este milagro por qué? Por otro lado, las bancadas Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras aún no han definido su postura respecto al bono. Si ambas se adhieren, podrían sumarse otros 10 legisladores a las renuncias. Yo me hago la pregunta, Gonzalo, ¿tú crees que JP Juntos por el Perú va a renunciar a ese dinerito? No creo. El Partido Cívico Obras va a decir, no, ya está bien, no, voy a renunciar a ese dinero. No pues. Quienes han dicho de que no van a recibir ese bono de instalación son el partido de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Sí. El partido de Porqui también ya ha dicho. O sea, la gente que vive en Lima no necesitan instalarse, están ahí en Lima. ¿Vas a cobrar 15.600 soles para instalarte en tu trabajo? Eso pasa en nuestro país, ¿eh? Dios mío. Por otra parte, amigos oyentes, la mesa directiva de la Junta Preparatoria citó a los senadores y diputados electos para su juramentación este viernes 24 de julio. El acto se iniciará con la sesión de instalación del periodo parlamentario 2026-2031, programado para las 9 de la mañana en el hemiciclo del Parlamento. Los senadores jurarán al cargo a las 11 de la mañana y los diputados a las 4 de la tarde, mientras que la elección de la mesa directiva se realizará el domingo 26 de julio. Bueno, el saludo correspondiente para Brito Onofre. Está atenta en la radio, ¿Sí, indica, ¿sí? Está atenta, muy atenta, ha dicho. A ver. Desde vamos el a verificar. distrito de Tambobamba está ahí escuchando el informativo perfecto. Huillaricu. Por si acaso, vaya preparando sus portadas, ¿eh? Vamos con más titulares. Generales del ejército peruano en retiro, César Astudillo y David Ojeda, apuntan al gabinete del nuevo gobierno. Ambos fueron comandantes generales del ejército y jefes también de las Fuerzas Armadas, pero aparecieron en investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción. También se encuentra como aspirante al Ministerio de Energía y Minas al empresario Víctor Govitz, del sector duro de la minería, que quiere la desaparición del Reinfo y el MAPE. Uy. 7:12, hizo su comentario Brit, ¿no? Sí. Pues. Está muy atenta. Muy atenta. Y la frecuencia modulada está saliendo Brit. 7:12, vamos con más información a esta hora de la mañana, amigos oyentes. El expresidente Martín Vizcarra continuará cumpliendo su condena en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate. Esto luego de que la primera sala constitucional de Lima declarara improcedente una demanda de habeas corpus que buscaba suspender la ejecución provisional de su sentencia de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio vinculado a los casos Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Vamos con más titulares en el plano nacional, aquí en el informativo Huillaricuy. Y bueno, ya tiene al fin su credencial de senador. Absalón Vázquez obtuvo su credencial de senador tras la renuncia de Rafael López Aliaga. El Jurado Nacional de Elecciones acreditó al señor Absalón Vázquez en reemplazo de Rafael López Aliaga, cuya credencial fue dejada sin efecto tras declinar asumir el cargo de senador. 7 de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricu, y el saludo para la señora Francisca, que a esta hora de la mañana está muy atenta al informativo Huillaricu. La señora Francisca, entiendo que es mamá de Brit Onofre. La 7 con 13. señora Panchita, ¿no? Sí, la señora Panchita. Sí, pues, nos conoce, dice Gonzalo, ¿ah? Un abrazo para la señora Panchita, excelente labor, la que ha venido ahí educando a su hija, que hoy es profesional de las comunicaciones y está en una de las empresas más grandes del país, ¿no?
Y nosotros gratamente sorprendidos por el talento que tiene Brit. Sí. 7:14, vamos con más titulares. En el plano nacional, decreto establece que pago de gratificaciones y CTS a trabajadores CAS se implementará de forma progresiva hasta el 2030. El Ejecutivo reglamentó la entrega de beneficios para el régimen 1057, estableciendo una escala que inicia con el 10% de las remuneraciones este año y culmina con el pago total en 4 años. 7:14 a.m. en el informativo Huillarico, y el Tribunal Constitucional, atención, anula la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Los magistrados del Tribunal Constitucional aceptaron la demanda de habeas corpus presentada por el exgobernador y dejaron sin efecto la medida de prisión preventiva de 24 meses y la orden de captura dictadas que pesaban en su contra. 7:15 a.m, titulares en el plano internacional. Fuerte temporal golpea el norte de Chile, reportan 10 fallecidos y más de 100.000 personas aisladas. La cifra de fallecidos como consecuencia del intenso temporal que azota a Chile subió este lunes a 10, según el más reciente balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres sobre el sistema frontal, que abarca a 10 de las 16 regiones del país. Y a raíz de esto, el presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró en estado de catástrofe la zona norte debido a estos estragos del fuerte temporal que golpea desde la semana pasada a la gran mayoría del país. El estado de catástrofe permite al presidente tomar el control inmediato de la zona afectada, restringir libertades civiles y movilizar recursos públicos y privados para enfrentar una emergencia. 7:16, la administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida. Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reid Rubinstein. Y atención, según un informe presentado desde Ginebra por la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU, en Ucrania se contabilizaron 1.396 civiles muertos y 7.978 heridos entre enero y junio del presente año. La cifra representa un incremento del 37% en comparación con el mismo periodo del año anterior y prácticamente duplica los niveles registrados durante el año 2024. 7:16. Por otra parte, Daniel Ortega anuncia el fin de la vía electoral en Nicaragua. Aquí no volverán a haber elecciones, manifestó durante un acto de aniversario por la revolución. El líder nicaragüense anunció reformas legales para impedir que la oposición dispute el poder. Y atención, vamos con los titulares en el plano deportivo. Sporting Cristal estrenará el renovado Estadio Nacional ante Bragantino por la Copa Sudamericana. El coloso de José Díaz reabrirá sus puertas para un partido oficial tras culminar una serie de mejoras ejecutadas por el IPD. La Conmebol inspeccionó el recinto y dio luz verde para el encuentro internacional. 7:17. Por otra parte, amigos oyentes, la carrera de la selección peruana hacia el Mundial 2030 ya tiene casa televisiva, confirmado. América Multimedia anuncia justamente que ellos contarán con los derechos exclusivos para emitir los partidos de la bicolor durante el próximo proceso clasificatorio, tanto en su señal abierta como a través de sus plataformas digitales, como parte de una alianza estratégica con la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, dice que la selección no va a jugar en Cusco, sino en Juliaca. ¿Sabía eso? Dice que se van a ir a Juliaca. Pero van a ser ellos los más afectados también. ¿Acaso están acostumbrados, a menos que todo el plantel sea pues convocados de Juliaca, ¿no? O de Cusco. O de Cusco, ¿no? Pero ¿qué ganan llevando a la selección a Juliaca? No sé qué tan buena idea sea. Lo más razonable sería Cusco.
Sí, esa plaza pero sí igual es no están, aceptable. pero no están acostumbrados los Sí, jugadores, pues, es que- vienen de fuera. O sea, ¿qué ventaja va a significar conseguir? para un jugador peruano que normalmente la mayoría de jugadores están jugando en el extranjero? A menos que en el plantel por lo menos pongas a unos 6, ¿no? Locales, de Claro. Cusco, de Juliaca. No sé bajo qué criterio hacen eso, ¿no? La Federación Peruana de Vóley anunció la lista de convocadas de la bicolor para la Copa Sudamericana de Vóley que se disputará en nuestro país del 22 al 26 de julio. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad deportiva indicó que serán 14 las jugadoras quienes estarán capitaneadas por Kiara Montes. 7:19, ligera pausa y en breve estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Usted desea participar en el informativo Huillaricuy, puede llamarnos al teléfono de la radio el 974-782420. También puede hacerlo a través del número de WhatsApp o también a través de transmisión de Facebook. En breve regresamos. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguías mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han estado atendido y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Surfing. Este fomentación folclorista, costumbrista, regiones manta, las comunidades altoandinas, ninguna manta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? En cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Zamboanga
cantidad Se habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá del sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido y ya no. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cochabamba. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Son las 7 horas. En Huillaricui, desarrollo de la información. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos en el informativo Huillaricui, amigos oyentes, y estamos lógicamente conmemorando nuestro aniversario patrio. Estamos en el mes del aniversario patrio. El sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Siete de la mañana con 27 minutos en el informativo Huillaricui. Bueno, en estos momentos estamos ya enlazados vía telefónica con Fernando Romero, socio consultor del Instituto de Cultura Ciudadana, y nos trae un tema interesante para hoy miércoles: la estabilidad macroeconómica, los 3 pilares de la estabilidad macroeconómica. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Que estás planteando la estabilidad macroeconómica. Estamos a puertas del cambio de gobierno y el tema de estabilidad macroeconómica es sustancial entenderla. La macroeconomía, la estabilidad macroeconómica de la cual el Perú goza y es reconocido a nivel internacional, se sustenta en 3 pilares. Un pilar es el Banco Central de Reserva, que tiene como propósito fundamental cuidar la política monetaria, la estabilidad de nuestra moneda,
el tema de la inflación fundamentalmente, y nuestro comportamiento en contexto internacional a través de las reservas internacionales y da imagen sobre la estabilidad del país. Ese es un pilar, el Banco Central de Reserva. El segundo pilar es el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene a su cargo la política fiscal. La política fiscal, ¿qué es? Es el MEF, a través de la SUNAT, recaba todos los impuestos, IGB, impuesto selectivo al consumo, los diversos impuestos a la renta. Todo eso es captado por SUNAT y transferido al Ministerio de Economía y Finanzas. SUNAT es parte de, ¿no es cierto? Entonces, y ese dinero se gasta en gasto corriente, en gasto de capital, a través de ministerios, de gobiernos regionales, de municipalidades. Eso es la estabilidad fiscal. Y el otro pilar, y es fundamental, es el político. Este pilar político intervienen ahí fundamentalmente Congreso de la República, por ejemplo, la Presidencia de la República, de pronto también el Premier, el ministro de la PCM, ¿no? Por la injerencia política que tienen ellos, y pueden hacerlo a bien o a mal. Entonces, estos tres pilares para lograr la estabilidad macroeconómica es fundamental que trabajen de una manera adecuada. Y en el tema, el pilar de la política, este tercer pilar, es el que ha tenido un comportamiento bastante espurio, bastante descontrolado en los últimos años, especialmente porque el Tribunal Constitucional le dio al Congreso de la República esa iniciativa de gasto mal hecha y que parece que está retrocediendo ahora. Tanto así, por ejemplo, que se aprobaría ya este crédito fiscal de 10.000 millones de soles en el Congreso de la República, que definitivamente tiene una carga fiscal importante sobre nuestro presupuesto público, ¿no? Situación que debiera ser absuelta por la siguiente gestión, pero vemos que se habría ya zanjado en esta gestión saliente la próxima semana. Entonces, estos tres pilares son fundamentales. Y reitero el pilar político. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, con esta iniciativa de gasto, el año 2024 generó una serie de normas, una serie de leyes que tienen un impacto sustancial en el gasto corriente, fundamentalmente, y en consecuencia en el déficit fiscal y en consecuencia en el endeudamiento público de entidades públicas no financieras, me refiero a endeudamiento externo, que nos puede crear cargas importantes en los siguientes 3, 4, 5 años. Actualmente estamos a 30% de valor del PBI en deuda pública externa, sin embargo podríamos llegar tranquilamente a un 40-50% en los siguientes 5 o 10 años. Entonces es importante lograr ese trabajo coherente entre los tres pilares, entendiendo la autonomía de un Banco Central de Reserva, pero que se cuestiona en esta autonomía que debiera tener, este comportamiento independiente y técnico que debiera tener un Ministerio de Economía y Finanzas respecto a un Congreso de la República o a una Presidencia de la República o a un PCM, ¿no? Eso es lo que quería comentar hoy día. Perfecto, excelente información, Fernando. Bueno, sobre todo hay que estar enterado de estos temas hoy en día, que se nos avecina un nuevo gobierno. La esperanza está seguramente en las nuevas autoridades y también porque estamos próximos a las elecciones regionales y municipales, entonces conveniente que todos los oyentes puedan conocer un poquito más acerca de los pilares, ¿no?, de la estabilidad macroeconómica, también cómo funciona un poquito nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, el tema de canon minero y regalías contractuales, el pago de impuestos de algunas empresas, en el caso sobre todo de la empresa minera Las Bambas. Es necesario también que sepan, ¿no?, este aporte que hay a través de este pago de impuestos. Así es, has tocado un tema importante, el tema del sector minero. Siempre hemos dicho acá, y es la verdad, o sea, la estadística lo dice, Perú es un país minero, fundamentalmente. Es cierto que hay que lograr fortalecer el sector transformación, el sector secundario, pero si le quitamos en este momento al Perú el 60% de las exportaciones que son minería, y más o menos un 30%, 40% que son impuestos a la renta, en la recaudación de SUNAT, pues nos veríamos en problemas realmente en extremo graves, ¿no? Entonces tenemos que aprender a valorar el sector minero, y me refiero a la pequeña, mediana, gran minería formal, ¿no? A la pequeña, gran minería, mediana minería formal, ¿no? No me refiero a una minería ilegal.
Muy bien, Fernando. Bueno, gracias por esos aportes, gracias por esta pequeña entrevista. Seguramente vamos a estar en contacto contigo en una próxima semana aquí en el informativo Guillaricuy. Gracias a ti, un abrazo. Hasta la próxima. Buenos días. 7 de la mañana con 34 minutos en el informativo Guillarico y Guaycaicona, Panaicona y Matan Royenguis. Aliyan Yucayenguis. Sigamos haciendo nuestras actividades siempre con entusiasmo, con actitud positiva. Muy bien, 7:34, ¿no? Tenemos primicia, amigos oyentes. Vamos a compartir esta primicia y más adelante vamos a conectarnos con los directos actores. Hay un concurso que se desarrolla a nivel nacional, amigos oyentes, y ya salieron los resultados. Escuche bien, resultados de la tercera convocatoria Casos de Éxito para el cierre de brechas 2026. Le repito el nombre, el denominativo. Resultados de la tercera convocatoria Casos de Éxito para el cierre de brechas 2026. Y esto va para el distrito de Mara y el distrito de Chalhuahuacho. Mucha atención, distrito de Mara. Proyecto Conectividad Vial para el Desarrollo en el Distrito Rural de Mara. En este caso, las entidades que se presentaron a este concurso es la empresa minera Las Bambas S.A. junto a la Municipalidad Distrital de Mara, y esto gracias al proyecto de conectividad de vías, gracias también a las maquinarias de línea amarilla que ellos tienen en esta localidad. El otro proyecto que ha sido premiado, amigos oyentes, es el siguiente. Taita Mamitakuna Huasin dice, modelo comunitario de cuidado integral y envejecimiento saludable para adultos mayores de la comunidad de Fuerabamba. La entidad organizadora que se presentó a este proyecto es la empresa minera Las Bambas S.A. Buenas noticias para la provincia de Cochabamba. Sin duda alguna, este tipo de programas cierran muchísimas brechas, ¿no? En el caso de Mara es un caso de éxito donde se está haciendo el mantenimiento de vías con la maquinaria, la línea amarilla que le otorgó la empresa minera Las Bambas para que puedan hacer este tipo de actividades, obras. Y también, bueno, este tema del adulto mayor en la comunidad de Fuerabamba. Importante también, ¿no? Un envejecimiento adecuado para los adultos mayores. Más adelante vamos a estar conversando con el alcalde del distrito de Mara también para que nos pueda dar los comentarios con respecto a este concurso ganado, un trabajo conjunto entre la empresa minera Las Bambas y la institución, la Municipalidad Distrital de Mara. Pero en estos momentos vamos a conversar con Vilma Canahuire Montúfar. Ella es docente y directora de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental del Cusco, y vamos a hablar un poco sobre el programa de training empresarial. Profesora Vilma, buenos días, bienvenida al informativo Guillaricuy. Muy buenos días a sus oyentes de Radio Surfuy. Soy Vilma Canahuire de la Universidad Continental y reciban un saludo cordial en su región. Correcto, profesora. Por favor, coméntenos acerca de este programa Training Empresarial, ¿no? Y cómo surge esta iniciativa para poder trabajar junto al sector empresa. Sí, muchísimas gracias por el espacio. La Universidad Continental, a través de la Facultad de Ciencias de la Empresa, impulsa el Training Empresarial para fortalecer la competitividad de las empresas a nivel nacional. Y especialmente en nuestra región Cusco, y estamos también conectados para poder impulsar la empleabilidad estudiantil de nuestros estudiantes, ¿no? Valga la redundancia, y desarrollar más el fortalecimiento de las prácticas profesionales en la formación de nuestros estudiantes. Pero, sobre todo, es impulsar esa competitividad, es implementar acciones de mejora, soluciones innovadoras en nuestras empresas, pero bajo un diagnóstico. El programa está conectado para estudiantes, tanto para docentes, y se hace a través de una convocatoria. Correcto, profesora. ¿De qué manera las empresas hoy en día, a través de este programa, se van a beneficiar con, entiendo, el acompañamiento de los estudiantes y también de los profesores de la facultad?
Claro que sí. Lo que nosotros buscamos en la formación de nuestros estudiantes y como universidad es articular con el sector productivo, con el sector empresarial. Entonces, este programa lo que busca como objetivo es elevar la competitividad de las empresas participantes mediante la transferencia de conocimientos y herramientas de gestión, promoviendo una colaboración directa entre la universidad y el sector empresarial. Esta metodología inicia por realizar un diagnóstico a las empresas que cuando nosotros lanzamos la convocatoria son parte de este programa. Hacemos un diagnóstico y con este diagnóstico intervenimos con líneas de trabajo que se encuentra el planeamiento estratégico, los costos de producción, aseguramiento de calidad, comercialización, contabilidad y finanzas, recursos humanos, aspectos fundamentales para fortalecer la gestión y la sostenibilidad de las empresas participantes. No importa el tamaño de empresa, no importa el rubro de la empresa, pero sí importa que mínimo estén 6 meses de funcionamiento en el sector para que sean parte de esta experiencia de práctica que también aporta a la formación de nuestros estudiantes, así como también nuestros estudiantes tienen el acompañamiento a sus mentores, a sus asesores, que son los docentes, ¿no? Que también se tienen que alinear de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su perfil, y el empresario es quien también es beneficiado con estas acciones de mejora, con estos proyectos de innovación que requiere de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico se desarrolla al inicio y el programa dura 3 meses. En 3 meses nosotros podemos ver estos resultados que se vienen implementando en las empresas. Correcto, profesora. Bueno, sin duda alguna va a ser una experiencia bastante interesante, ¿no? Sobre todo para el tema de la selección también de las organizaciones que van a formar parte de esta experiencia, ¿no? ¿Qué criterios van a considerar? Así es, nosotros trabajamos a través de la Cámara de Comercio, las redes de empresarios en nuestra región, que son ya partes aliadas de nuestra facultad y de nuestra universidad. Entonces, en la convocatoria, todo aquel empresario que es parte de este programa, también la universidad se acerca hacia ellos. El docente y el estudiante van a la empresa, ¿no? A hacer el diagnóstico, a hacer las prácticas en las horas que pactan entre empresa y la universidad para que puedan aprovechar estos espacios de aprendizaje que generan sin duda un beneficio para la formación de nuestros estudiantes y también para mejorar y fortalecer a nuestro sector productivo en la región y a nivel nacional. Correcto, profesora. ¿Desde cuándo se inicia ya este programa? Hemos iniciado a nivel nacional la convocatoria desde abril. Hoy tenemos trabajando en Cusco a 6 empresas en este programa y este mes también estamos lanzando la convocatoria para iniciar el 17 de agosto, que inicia nuestro ciclo, nuestro periodo del 2026-20, también convocando a este sector productivo y también a nuestros docentes y estudiantes. Comentaba, ¿hay algún número específico de empresas, quizá en Cusco o a nivel nacional, con las cuales ya ustedes tienen pensado trabajar? Sí, tenemos una meta. El programa tiene una meta y lo que se busca es beneficiar a 40 empresas a nivel nacional, ¿no? Que estén estas empresas ubicadas en los sectores donde nuestra universidad tiene su sede. Estamos trabajando actualmente con la sede Huancayo, Lima, Arequipa y Cusco, donde tenemos ya nuestros estudiantes en ciclos superiores. Perfecto, profesor. Perfecto, profesora. Bueno, interesante dato acerca de este programa de training empresarial de la Universidad Continental, que sin duda alguna va a ser toda una experiencia tanto para los estudiantes, también indicaba que va a haber participación de los docentes, que de alguna manera van a poder introducirse también en las diferentes empresas. Ustedes han mencionado que tienen como meta llegar a 40 empresas a nivel nacional. Seguramente van a poder adquirir muchísima experiencia. Profesora Vilma, ¿algo más antes de culminar con esta entrevista? Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros queremos hacer una invitación especial al examen de admisión de la Universidad Continental que está desarrollando en Abancay este viernes 25 en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Están todos invitados
Esto está dirigido a los estudiantes que culminaron la secundaria y jóvenes interesados en iniciar sus estudios universitarios y en especial aquellos jóvenes que quieran ampliar el acceso a la educación superior llevando siendo parte de este proceso de admisión, y que desde nuestra Universidad Continental estamos dispuestos a generar una experiencia innovadora e internacional y con el uso de nuestras tecnologías actuales y formarnos para un mercado global competitivo. Correcto, profesora, le agradecemos por esa información. Éxitos en este programa de training empresarial de la Universidad Continental y también éxitos en el examen de admisión que se avecina. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 44 minutos, Guayacaicona, Panaicona, informativo Huillaricuy. Y vamos con esta información positiva para nuestra provincia de Cotabambas. Atención, distrito de Mara. Guayacaicona, Panaicona, Mara, Puyarimishenquisiqui. Yo creo que el trabajo que se viene desarrollando desde la Municipalidad Distrital de Mara merece un reconocimiento, porque lógicamente cuando eres un gobierno local tienes que buscar aliados, es decir, personas, instituciones con los cuales puedas trabajar y tener resultado. Caso contrario, si trabajas solo por tu cuenta, definitivamente los resultados que vas a obtener son solo, digamos, con tu esfuerzo. Pero si articulas, si interactúas con otras entidades, tus resultados van a ser mayores. Y el resultado, el beneficio, ¿para quién es? Fundamentalmente para la población. Y ya estamos en comunicación telefónica con el señor alcalde del distrito de Mara, el señor Alex Roque Millo. Nos trae una información muy positiva para el distrito de Mara. Ingeniero Alex, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días. Primeramente, hago llegar mis saludos cordiales a todo el equipo de Radio Surfoy y de igual manera también a todas las autoridades de la provincia de Cotabambas, especialmente a mis pobladores y autoridades de mi distrito de Mara. Señor alcalde, muy agradecido por atendernos la llamada telefónica. Entendemos que está con varias tareas, varias actividades. Sin embargo, hay una información positiva que se tiene que compartir con la población del distrito de Mara. Han salido ya los resultados de la tercera convocatoria Casos de Éxito para el cierre de brechas 2026. Uno de los proyectos en el cual usted junto a la empresa minera Las Bambas han postulado ha sido reconocido y han sido ganadores. Sí, efectivamente, primeramente es una alegría quizás de seguir avanzando, de seguir logrando, generando más que todo el cambio en el distrito de Mara, gracias a esa alianza, a ese trabajo estratégico que realizamos con las entidades privadas, así como la empresa minera Las Bambas y la Municipalidad de Mara, siempre también con la participación de la sociedad civil, que de verdad estamos muy contentos de participar en este concurso que se ha desarrollado a nivel nacional. Creo que se presentaron más de 110 postulantes, de los cuales creo que hemos logrado, ¿no?, dentro de los 25 mejores éxitos que hemos participado con las acciones, con las actividades, con los proyectos que estamos desarrollando, más que todo en beneficio a la población mareña, más que todo con el aporte y también con la contribución que contamos, ¿no?, con la línea amarilla de maquinarias, más que todo para atender las necesidades y prioridades en diferentes sectores, comunidades que a la fecha venimos trabajando sin parar hasta el último día de nuestra gestión, siempre sirviendo a nuestro pueblo, pero de manera unida y conjunta. Perfecto. Señor alcalde, para conocimiento también de la población, el proyecto con el cual se han presentado a este concurso se denomina Conectividad Vial para el Desarrollo en el Distrito de Mara,
y justamente ambas instituciones, en este caso la empresa minera Las Bambas junto a la Municipalidad Distrital de Mara, se han presentado a este importante concurso y han sido el resultado final ha sido que ustedes han ganado, y justamente creo que la población de Mara es testigo de este trabajo que usted viene desarrollando, ¿no? Un trabajo muy coordinado con un socio estratégico que es la empresa minera Las Bambas y en beneficio directo de la población de esta localidad. Sí, así es, efectivamente es un trabajo articulado, es un trabajo consensuado y también con proyecciones y con objetivos y con metas claras, ¿no? Que nosotros no solamente quizás hemos esperado la llegada o contar con nuestro equipo de pool de maquinarias manos vacías, sino tenemos que prepararnos, porque una herramienta tan importante tiene que contar quizás con un plan de acción, la cual nosotros hemos elaborado, hemos empezado a desarrollar lo que es el plan de conectividad vial para el desarrollo y de las comunidades del distrito de Mara, la cual sí hemos identificado quizás más de 42 tramos que ejecutar. Actualmente ya venimos ejecutando ya algunos tramos y hemos avanzando porque nuestro plan es a largo plazo, y yo sé que de acá de 5 a 10 años vamos ya quizás a concluir lo que es nuestro trabajo programado, nuestro trabajo estratégicamente con metas y objetivos claras. Vamos a lograr y así estar conectados entre las comunidades y asimismo también entre los otros distritos o provincias, y así mejorar más que todo el desarrollo económico, la parte comercial, porque creo que el desarrollo de un distrito, de una comunidad, más que todo la parte fundamental creo que son las vías, ¿no? Entonces en ese sentido venimos trabajando, y gracias a ese trabajo que hemos iniciado hemos participado, y hoy en día tenemos el resultado, ¿no? Que hemos participado en ese concurso. Seguramente en el transcurso quizás de la semana que viene, de los meses que vienen, vamos a estar yendo también a sustentar, y de igual manera también que seguramente nos harán llamar también para la premiación respectiva, ¿no? Pero este trabajo, como digo, es un trabajo en conjunto con la participación de la minera Las Bambas, igual también de las comunidades y el gobierno local. Perfecto, señor alcalde. Bueno, sin duda alguna la conectividad, pues como usted bien lo ha explicado detalladamente, mejora todo, ¿no? Va a mejorar la salud, va a mejorar el tema económico, la calidad de vida también de sus habitantes, y es justamente lo que se está viendo hoy en el distrito de Mara. Yo se lo mencioné ya meses atrás, Mara tiene un nuevo rostro desde que está bajo su gestión, ¿no? Se nota el trabajo articulado, el trabajo conjunto en beneficio de todos los pobladores, y desde acá, desde Radio Surfui, lo felicitamos, señor alcalde, y felicitarlo también por este nuevo logro, ¿no? Este caso de éxito para el cierre de brechas 2026, y así como usted, alentamos también a las demás autoridades de nuestra provincia de Cotabambas a que puedan trabajar articuladamente, porque aquí se ven los resultados, ¿no? Ustedes están ganando un concurso, pero muy allá del concurso, lo que implica este proyecto con el tema de la línea amarilla y la conectividad de las vías, que seguramente va a traer muchísimo más desarrollo al distrito de Mara al culminar su gestión, y lógicamente también esto tiene que continuar, ¿no? Se le tiene que dar continuidad a este proyecto en las futuras, el futuro alcalde que va a venir con toda su junta, seguramente va a tener que seguir con este proyecto que va a traer muchísimo desarrollo. Felicitarlo, señor alcalde, por esto, felicitar a todos los que han participado también de este proyecto, felicitar a la empresa minera Las Bambas. Seguramente vamos a conversar más adelante con usted. Sabemos que tiene la agenda muy recargada, pero le agradecemos estos minutos que nos ha brindado. Sí, gracias. Sí, efectivamente, yo estoy bastante agradecido a nombre del distrito de Mara, a nombre de todos mis pobladores, siempre agradecer a la empresa minera Las Bambas por esta gran alianza, porque ya era hora. En sí era trabajar quizás desde el principio
desde que ha iniciado el proyecto minero Las Bambas, y así lograr quizás el desarrollo, el aporte, más que todo para el distrito de Mara. Y sigamos trabajando, porque siempre la necesidad siempre está constante, y nosotros como autoridades, como entidades, tanto privadas, tenemos que siempre también trabajar en conjunto. Eso es lo que quiere más que toda la población. Igual también agradecer al gobierno local. También tenemos logros, financiamientos de los presupuestos, todo para diferentes proyectos. Seguramente en el transcurso de la semana también estaremos ya comunicando. Estamos logrando quizás financiamientos para los saneamientos, también para las instituciones educativas, y así seguir trabajando, porque creo que Mara no puede ser quizás Mara para nada, sino Mara hacia el futuro. Y siempre pensando en el desarrollo del pueblo, y igual también seguramente en las siguientes gestiones tienen que continuar. Quizás nosotros hemos puesto un granito de arena, el siguiente también vendrá quizás a poner ya 2 granitos de arena, y así para que avance también el desarrollo del sitio de Mara. Perfecto, señor alcalde. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por esta gestión. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, saludos para todos. Muy bien, 7 de la mañana con 55 minutos en el informativo Willaricui. Ahí están las palabras del alcalde del distrito de Mara. Un saludo para todos los integrantes, todos los que estuvieron inmiscuidos en este trabajo de la línea amarilla que se otorgó a través del convenio marco gracias a la empresa minera Las Bambas, y que hoy está dando frutos porque se vienen realizando trabajos de conectividad, mantenimiento de vías, y a raíz de esto pues se ha podido ganar este concurso de casos de éxito para el cierre de brechas 2026. Más de 100 proyectos se han presentado, y uno de ellos es el distrito de Mara con la conectividad, ¿no? ¿Cuál es el nombre exacto? Conectividad vial para el desarrollo en el distrito de Mara. Felicitaciones a todos los mareños que nos están escuchando en estos momentos. 7:55, y el otro proyecto que también ganó, amigos oyentes, es Taita Mamitakuna Huasin, modelo comunitario de cuidado integral y envejecimiento saludable para adultos mayores de Fuerabamba. Este proyecto lo ha presentado la empresa minera Las Bambas. Muy bien, el reconocimiento para ellos. 7 de la mañana con 56 minutos. A Britney le vamos diciendo que ella tiene 15 minutos. O sea, no puede terminar en 5 minutos. Tiene 15 minutos para desarrollar todas las portadas. Vamos hasta el distrito de Akira. Vamos a conversar con Alejandro Vargas. Ahí se está convocando a los comuneros para un proyecto de camélidos sudamericanos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. De las alturas del distrito de Akira, Cheimanta, Guajaricamillaki. Mutuasimanta, pacha. Cheipek alichantache chirishan, papá. Allí Tangaipek Chiri Huashanco, Hazari Huashanco, pero si na Tiagmi no Gaiko y na Kaipiñak, Puricos Mikashaico, Cheja. Allí atar Mikashaico, Cheipajinan, Guajaricamuita, Guajaricamshani. Con un puncha y me dije, Asambleico, aparecer con Japan alpaqueros del distrito de Akira en el anexo Pampoaquipa, con el único agenda de llevar adelante con nuestra quinta Feria Provincial de Camellos Sudamericanos. Willarmeco, hasta un papá, Willarmeco, y Maconan Canca, Maipin Canca, Cheita, Yapachanta, Willarmeco. Ari, Guajaricus Yapan, Guajaricuna, Panaicuna, que Alpaca, Pajucha, Miches, Guajaricunata, con Ampunchaime, Asambleata, Aparizajo, y Nakama, con Gachuncocho, Pampoaquipa, Pampapi, Topaisunchis. Cheipagmi, Mincaricamullanitas, que 8 de agosto, Cheitan, Naupagman por el Chichaico, que quinta feria de camelos sudamericanos, Cheiperi que no hay la Vinarixasco, entre pacochas, llamas, chacos, artesanía, platos típicos, hierbas medicinales.
Añanchacuique, papá. Entonces, ya para Guaycanchuna, para Nanchuna, Ricky, Guayarmushanco, Guayrabasinchista, Checa, Paikunapes, por Enancopa, Paikunapes, Ricky, Somachta, Ricky, Kavarikamanancopa, y Mayatapes, Ricky, Rantiacamanancopa. Guajmalchantao, Huchatao, Mate Pariki, Guajarico, Niquita, Guayjay. Ari, entonces, con un buen llama con Gaiticho, Guayricuna, Panaicuna, que ya pantes, juntan a Ecosonches, Pampoqui, Pampapi, desde las 9 de la mañana ya Cheimay no Gaiko su Azapay Cheiko, Cheipeña para Rimosonches, en Ayataja, Ogmantao Minca cosa, que 8 sábado de agosto, Cheitan no Gaiko Rique Toparizajo, que hay feria, quinta feria provincial. Cheipen no Gaiko Toparizonches, en Ayataja, Mincaricun ya, para visitante con Morichunco, Jabarimachunco y menos no Gaiko Cheiko Cheita. En Ayataja invitación especial al Radio Surfui, ¿no? Para que pueda transmitir también y pueda difundir también nuestra cultura y nuestra artesanía de la fibra de alpaca. Perfecto, papá. Muchísimas gracias. Te agradezco por esta posibilidad también de conversar con nosotros y también esta importante intención de seguir promoviendo estas actividades que se desarrollan en esta localidad. Alejandro, muchísimas gracias. Hasta una nueva ocasión. Toparicona Camaña, Parlaricona Camaña, Topacosuña. Muy bien, 8 de la mañana en punto, aquí en el informativo Guillaricuy. Saludos a los que se conectan a través del Facebook de la radio, que nos siguen por el Facebook de la radio, nos hacen sus comentarios. Recordarles también que tienen el WhatsApp para que puedan escribirnos, 974-78-2420, 974-78-2420. Vamos a ver si tenemos aquí más comentarios. A ver. Saludos para Jorge Apaza también, que está desde el distrito de Akira. Dice la señal llega bastante bien. Qué bueno, Jorge, un abrazo para todos ustedes. Un abrazo para el distrito de Akira también, que sintonizan Radio Surfui, la voz de todos. Así es, Gonzalo, hay una programación en el WhatsApp de la radio. Nos han enviado esta programación del aniversario del barrio San Marcos. Y justamente Marisa Martínez nos ha compartido todo este programa, ¿no? A ver si por ahí lo podemos compartir. Por supuesto, gracias más bien por enviarnos. Feliz aniversario, barrio de San Marcos. Usted 14, que sabe, ¿no? Números romanos, 14, ¿no? 14, 10, 5 menos 1, 14. Bueno, el barrio San Marcos invita a toda la junta directiva, ojo, el presidente, el Gerson Silva Arcos, vicepresidente Ubaldo Osteriano Cárdenas, secretario Ana Isabel Yamoca, tesorera Luz Marina Quispe, fiscal Marisa Martínez, vocal 1 Apolonio Manrique y vocal 2 Nelson Vaca Vargas, están invitando, atención, tienen el honor de invitar a todos a participar en las actividades oficiales programadas para conmemorar el 14º aniversario del barrio San Marcos. Será un privilegio, dicen, contar con la presencia de todos los pobladores en esta significativa celebración que enaltece la historia y el desarrollo del querido barrio de San Marcos. Por ejemplo, mañana 23 de julio, limpieza general en el barrio San Marcos desde las 9 de la mañana. 24 de julio, fiesta gastronómica. Una fiesta gastronómica, qué rico. Fiesta gastronómica también en el barrio San Marcos a las 9 de la mañana. El 24 de julio va a haber un torneo de ajedrez en la Plaza San Marcos a las 10 de la mañana. El domingo 26 de julio, Huaca Nacay. ¿Qué es Huaca Nacay, Javier? Es para degollar el ganado. Sí, es para consumir, lógicamente, ¿no? Bueno, el Huaca Nacay a las 9 de la mañana, también en San Marcos. El lunes 27 de julio se va a colocar la primera piedra de la obra Plaza de San Marcos a las 9 de la mañana en la misma plaza. El lunes 27 de julio también va a haber toro Velay a las 9 de la mañana en el ruedo Manuel Seoane Corrales. Martes 28 de julio, tarde taurina, al mediodía. El martes también va a haber una gran serenata, gran serenata a las 6 de la tarde en el ruedo Manuel Seoane Corrales. Así está, bueno, tienen su tarde taurina. Felicidades a todo el barrio San Marcos, a todos los que nos están escuchando a través del informativo Guillaricuy aquí en Radio Surfui, la voz de todos.
Sí, muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Ya estamos enlazados hasta el distrito de Tambobamba, donde estamos con nuestra compañera de labores, Britney Onofre. Se está acostumbrando, creo, a Tambobamba, al clima sobre todo. Yo creo que la está pasando bastante bien ahí en la oficina donde se encuentra. Paz, tranquilidad. En la noche con el arrullo del río. Tiene una placita al frente, tiene un televisor bastante grande ahí donde va a poder ver cuando hace las frío, noticias. Su calefactor al costadito. Sí, por supuesto, ¿no? Quisiera pedir algo más, Britney. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo están? Desde cabinas de Radio Surfui. Le hacía la consulta, si desea alguito más para que esté más cómoda. Creo que por el momento está bien. Un cafecito quizás, ¿no? Una cafetera podría ser, ¿no? Sí, para el frío, pero les comento que aquí en Tambobamba no está haciendo tanto frío. Actualmente estamos o amanecimos el día de hoy con 9 grados. Tibiecito. Para que esté un día soleado, entonces estamos bien. Me hace pensar, Britney, que usted le gusta Tambobamba y le gustaría de repente laborar desde ahí. También ya me está encantando Tambobamba, tantos días aquí ya me estoy acostumbrando. Cuidado con los tambobambinos, más bien. Sí. Esos te roban en caballo, Sí, esos te roban en caballo y te devuelven a la semana. Me gustaría vivir esa experiencia. ¡Uy, no! Hay un amigo, ¿no es cierto? Hay un amigo. ¿Se acuerda, Gonzalo? Mauro. Mauro está. Mauro Puma. Mauro Puma es oyente de la radio. Tiene caballos. Mauro, si usted tiene tiempito el día de hoy, antes del mediodía por si acaso, porque luego yo ya tengo que llevármelo a Brit. Ahí está, para que la pueda robar un ratito. Perfecto, Brit, vamos, adelante con las portadas. Gracias, Javier. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo día en Willaricui, el espacio donde revisamos junto a usted los principales titulares de los diarios del país. Hoy es miércoles 22 de julio y, como siempre, empezamos por casa. Comenzamos con nuestro diario regional, el diario Chasqui, y la portada de hoy tiene un aire de esperanza para el futuro de la salud en nuestra región. La Universidad Tecnológica de los Andes y el Colegio de Nutricionistas han unido fuerzas para el futuro de Apurímac, firmando así una alianza estratégica para trabajar juntos en la formulación de planes de estudio y proyectos de investigación, buscando una formación moderna y de calidad para los futuros nutricionistas de nuestra tierra. Claro, tenemos muchos profesionales en nuestra tierra de Apurímac para que puedan formar parte de estos proyectos de investigación, y si usted está interesado puede aquí acudir o investigar un poco más respecto a este proyecto. También destaca que la Dirección Regional de Salud impulsa la alimentación saludable para frenar la anemia infantil, un tema que ojalá algún día pues deje de ser noticia, ¿no? Porque ya la hemos superado del todo. Asimismo, en Curahuasi, el Festival Agrícola y Gastronómico sigue revalorizando la producción local. Y en Chalhuanca, nos vamos a Chalhuanca porque se preparan para una jornada de limpieza, pero para recibir a miles de peregrinos del Señor de Ánimas. Esta es una bonita festividad y también están invitados, ¿no?, a participar aquí en Chalhuanca. Pasamos ahora a nuestro vecino Cusco con el diario El Cusco. El titular principal está fuerte. El Tribunal Constitucional determinó anular la prisión preventiva contra el ex candidato presidencial Vladimir Cerrón, quien tras conocer la decisión afirmó que deja la clandestinidad. Recordemos que estaba no encontrado, no habido, o sea, solo se aparecía por redes sociales o daba cualquier opinión por ya sea por Twitter, por Facebook, pero estaba en la clandestinidad. Recordemos que tampoco fue a votar en las elecciones presidenciales. Entonces, el líder de Perú Libre sostuvo que el Tribunal Constitucional ordenó su libertad al considerar que fue perseguido por una arbitrariedad judicial, ¿no? Mientras tanto, el Poder Judicial rechazó un pedido similar de Martín Vizcarra y Alejandro Toledo formalizó su solicitud para ser indultado. Como ve, el ajedrez judicial sigue moviendo piezas, ¿no? En otra nota también tenemos el gobierno regional del Cusco entregó modernas maquinarias para proteger el medio ambiente en el Valle Sagrado de los Incas,
pues es una buena noticia para un destino que, como hemos comentado en ediciones pasadas, necesita cuidarse más. Y una que nos toca muy cerca, pues exigen la sanción severa para sujetos que falsificaban entradas para Machu Picchu, al ser una maravilla. Siempre está con un hacinamiento, o la demanda pues es bastante. Y al tener esta situación, pues hay personas que la aprovechan, ¿no? Y falsifican entradas, vienen extranjeros locales, extranjeros o también turistas nacionales que piensan que pueden encontrar entradas. Ahí llegas y compras, pero no, se tienen que reservar, ¿no? Y al tener esta situación, pues hay personas que netamente la aprovechan y falsifican entradas, ¿no? Y ahora bajamos un poco al sur con el diario Correo de Arequipa, y aquí el titular es directo y sin rodeos. Se salió con la suya, en referencia a Vladimir Cerrón, quien estuvo prófugo de la justicia desde octubre del 2023, pero el ente constitucional consideró por 4 votos contra 3 que hubo una vulneración de su derecho a la debida motivación judicial. Eso sí, aclaran que seguirá siendo investigado por lavado de activos y por el caso de los dinámicos del centro. Así que la historia no termina aquí. Además, el Ministerio de Trabajo ya rechazó por segunda vez la inscripción de FENATEP, que ahora va por su tercer intento. Es una noticia que lamentablemente se repite en nuestras ciudades. Asesinan a un joven de 23 años dentro de un taxi por aplicativo. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando vayamos a las ciudades. Los taxis por aplicativo definitivamente ayudan, pero un poco de cuidado al verificar también estos aplicativos. En los diarios nacionales, y como cada mañana tenemos que darle una mirada nacional, y en esta edición de hoy, miércoles 22 de julio, El Comercio abre con un fallo que sigue dando de qué hablar. En un polémico giro, el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva de Vladimir Cerrón. Definitivamente es una noticia que lo han tocado desde nuestros diarios regionales hasta los nacionales, porque es un tema de importancia nacional. El líder, claro, de Perú Libre podrá salir de la clandestinidad, como ya lo había comentado, pero se mantendrá en una investigación en su contra, ¿no? Y el mismo diario, pues, informa que la mayoría de congresistas electos ha decidido renunciar a cobrar el bono de instalación, lo que justamente tocaban Gonzalo y Javier en cabinas. Los congresistas han decidido renunciar a su bono de instalación, pero revela también que el mismo diario revela que la guerra en Irán ya le ha costado a Estados Unidos más de $37,000 millones. Eso en el ámbito internacional, ¿no? Y la República coincide también con una portada del mismo fallo del TC sobre Cerrón, pero eleva la puntería hacia otro frente. Digamos que juristas y organismos de derechos humanos advierten que la nueva ley que reforma la justicia castrense sería inconstitucional al convertir la vida en un bien jurídico militar y obligar a los jueces y fiscales a inaplicarla por control difuso. En temas más ligeros, buenas noticias por las personas solteras que ahora podrán acceder a un bono para la compra de vivienda. Atención a las personas solteras, porque ahora pueden acceder a un bono para la compra de vivienda. En el plano económico, el diario Gestión destaca que las empresas líderes del país lograron ganancias de 14.600 millones de soles, el mayor ritmo de crecimiento desde el último semestre de 2024, impulsado por mineras, bancos y constructoras. Aunque no todo es auge, el mismo diario advierte que solo 2 de cada 10 hogares peruanos tienen acceso a gas natural y que la crisis de salud podría golpear con fuerza a los hospitales especializados de Piura y Chimbote. Esto por el fenómeno del Niño. Y para cerrar con algo de color, Perú 21 titula Sin rodeos, suelto en plaza, también en la referencia a la libertad de Cerrón, aunque destaca en positivo el reconocimiento al torero Andrés Roca Rey, considerado
el mejor del mundo y el curioso hallazgo de un hospital colonial bajo el santuario de Santa Rosa de Lima. Atentos en la cabina, Gonzalo y Javier, esos son los titulares que nos dejan los principales diarios en esta edición de Huillaricui. Gracias por acompañarnos una vez más, querido oyente, que tenga un excelente día. Ocho de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Gracias por la información. Las primeras planas desde Tamoamba. Estuvo con nosotros Brit, por supuesto, alcanzándonos esta información. Bueno, colegas, amigos, nos vamos rápidamente con la información deportiva. Así es, nos vamos con la información deportiva y con ello también con el cierre del informativo Huillaricui. Estamos en modo Liga 1, modo clausura, ¿no? Ya se viene la etapa de los partidos decisivos para ver representación a nivel internacional, el próximo año obviamente, y también lo que va a significar el campeonato de nuestra liga, la liga más competitiva que tiene en nuestro país. Así vamos con la programación, amigos oyentes. Ya vamos la segunda fecha de este torneo después de un mundial prolongado, amplio, bonito, algunos partidos interesantes, algunos no tanto. La final deslucida, diremos así, Chinchilico, porque realmente no estuvo a la altura de lo que uno esperaba, ¿no? De un partido, la valla no se superó, ¿no? Del partido, ¿se acuerdan del Mundial del 2022, ¿no? Cuando Francia y Argentina hicieron un partidazo en los 90, en la prolongación y en los penales, emotivo, bastante interesante, ¿no? Esa final, pero esta final entre España y Argentina realmente no estuvo a la altura de la expectativa que tenía el público que se dio cita al escenario deportivo allá en Estados Unidos. Pero bueno, es así, es fútbol pues. Pero ahora nos vamos con la información del ámbito local, porque estamos ya con la jornada 2 de la Liga 1, ¿no? El torneo del clausura. Este viernes arranca la jornada 2. Atención, el UTC de Cajamarca enfrenta a Moquegua. Comerciantes Unidos se enfrentará el viernes también al Alianza Lima. Vaya partido, que se viene para el Alianza. Sport Boys se enfrentará al ADT de Tarma. Deportivo Garcilaso, el Pedacito de Cielo, enfrenta al FC Cajamarca del local el viernes. Va a ser por la noche, entiendo, este partido. También el Sport Huancayo enfrentará al Alianza Atlético o al Atlético Grau. El Melgar de Arequipa ante el Sporting Cristal. Juan Pablo II rivaliza con el Cienciano del Cusco que cayó de local, ¿no? Jugando con el Melgar. Y ojo, hoy el Melgar, o en este caso el Cienciano, juega su partido internacional ante Lanús. Ya ven esta información. Alianza Atlético de Sullana también enfrenta al Chancas este fin de semana, y el Universitario, partidazo, ante el Cusco FC. Son los partidos programados por la fecha 2 de este torneo clausura de la Liga 1. 8 con 18 minutos ya, vamos con más información. Bueno, habíamos indicado de que hoy hay partido internacional para dos equipos que están representando a nuestro país. Hablamos del Cienciano del Cusco y también del Sporting Cristal. Hoy el Sporting Cristal enfrenta al Bragantino por la Copa Sudamericana a las 7:30 de la noche. De la misma manera, también el Cienciano del Cusco va a tener partido por la Copa Sudamericana enfrentando a Lanús, un partido interesante de principio a fin. Ya las entradas, nos comentan, en Argentina se han vendido casi en su mayor cantidad. Cienciano va de visita ante Lanús por esta Copa Sudamericana. Vamos al detalle de esta información que se viene precisamente con la Copa Sudamericana. Efectivamente, pues el Sporting Cristal el día de hoy va a enfrentar al Bragantino en un partido de local en el Estadio Nacional a partir de las 7:30 de la noche, válido por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El Sporting Cristal tiene las condiciones de poder ganar este encuentro, pero va a tener un duro rival. Hablamos de el Bragantino, ¿no? Ambas escuadras se van a ver las caras hoy a las 7:30 en el Estadio Nacional, ¿no? También lo pueden apreciar a través de la pantalla chica, ¿no? Pero bueno, va a estar interesante este encuentro, sobre todo considerando que hubo una pausa por el Mundial y ahora retornan para jugar su torneo internacional el Sporting Cristal.
De la misma manera, hablamos del Cienciano del Cusco, hoy también a las 7:30, pero de visita, enfrenta a un poderoso Lanús, un equipo que es copero, ¿no? Es un equipo que sabe jugar este tipo de encuentros, ha tenido muy buena y excelente participación en la Copa Sudamericana en anteriores ediciones y también la Copa Libertadores. Bueno, lo cierto es que hoy se enfrentan por los 16avos de la Copa Sudamericana, este partido de playoffs. También el Cienciano visita al Lanús por el duelo de esta Copa Sudamericana. Este partido se juega a las 7:30 de la noche también en el estadio Garcilaso, no, el de la vuelta, ¿no? Pero en el estadio de Lanús va a ser de local 22 de julio, ¿no? Es este partido. El partido de vuelta es el 29, también 7:30. Va a ser el próximo miércoles. Feriado, ¿no? Como para poder ir a la ciudad imperial y, ¿por qué no?, apoyar al Cienciano, viendo seguramente muchos el resultado de hoy, ¿no? Si el resultado va a estar ajustado, con posibilidades de clasificación, seguramente el próximo miércoles el Estadio Garcilaso del Cusco va a estar casi repleto apoyando al Cienciano. Vamos con más información. Bueno, partidos de la Copa Sudamericana que está muy caliente, muy interesante, muy bonito, sobre todo con dos equipos que nos están representando. Bueno, hablando de temas de selección, bueno, la selección peruana de fútbol está listando partidos internacionales ante Japón y Australia. Claro, hay partidos de la FIFA, ¿no? Programación FIFA que se va a dar, entiendo, en el mes de septiembre. Entonces la selección tiene que seguir preparándose de la mejor manera para llegar a lo que va a significar los procesos clasificatorios del próximo año. Todavía hay mucho pan que rebanar, pero hay que ir preparándose. Si uno se prepara bien, hay consistencia, hay fogueo de jugadores y sobre todo convocatoria a los que se merecen. Yo creo que se puede armar un buen plantel con el tiempo del caso, ¿no? Pero eso depende también de Mano Meneses, que es el técnico actual de nuestra selección peruana. 8 de la mañana ya con 21 minutos, 8 con 21 minutos. Vamos con el detalle de más informaciones, amigos oyentes. Y la Federación Italiana a nivel internacional está confirmando conversaciones con el Pep Guardiola para que sea su nuevo técnico. ¿Hablamos de qué? De la selección de Italia. Imagínense al Pep en una selección, sería interesante, ¿no? Ojo que Italia hace muchísimos años que no clasifica un mundial, teniendo una escudería de primer nivel, grandes jugadores, pero no se pudo, pues el gran ausente en este mundial, y en el anterior también fue Italia, ¿no? Que no ha estado, ¿no? Increíble, ¿no? Tremenda selección, que no ha estado en una contienda mundialística. Normalmente Italia está pues en los cuartos de final, hasta las semifinales, ¿no? Pero no, pues hace buenos años, ¿no? Que no se puede o no pueden clasificar los italianos a una Copa del Mundo. Entonces la solución parece que va por ahí, con un técnico de primer nivel. Hablamos del Pep Guardiola. Ocho de la mañana ya con 22 minutos, 8 con 22 en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Bueno, y todo va quedando listo. Habíamos, retornando al plano local, lo que va a significar el partido del Sporting Cristal ante el Bragantino, ¿no? Hay una posible alineación. Lo cierto es que también está estrenando técnico el Sporting Cristal. Ya estuvo antes, ¿no? Pero bueno, en esta etapa está estrenando a Mosquera como nuevo técnico, ¿no? Roberto Mosquera, que es técnico nacional muy bueno, ¿no? Va a estrenarse en esta Copa Sudamericana dirigiendo al Sporting Cristal, aunque Felipe Viseu, que era su delantero, se fue, ¿no? Vamos a ver qué tiene, pues, ¿no? El Sporting Cristal, que se ha quedado un poco desmantelado, se ha quedado corto, ¿no? Con algunas contrataciones también. Bueno, tendrá que hacer algo el técnico Mosquera para poder hacer un buen partido el día de hoy. 7:30. 8 de la mañana ya con 23 minutos, 8 con 23 de la mañana, amigos oyentes. Antes de irnos queremos dar a conocer también que se va a iniciar la Copa Sudamericana de Vóley. Hay fechas el día de hoy. Hoy juega la selección peruana ante Chile en esta Copa Sudamericana, que le permite clasificar a un torneo, digamos, de competencia para lo que va a significar la participación sudamericana de vóley en lo que ya significa competencias de mayor
nivel. Este campeonato se está llevando en Lima, o sea, estamos de local. ¿Hay infraestructura? Sí, hay infraestructura como para poder albergar esta Copa Sudamericana, ¿no? Esta Copa Sudamericana de vóley, en donde estarán precisamente participando nuestra selección. También la Liga de Vóley, ¿no? La Liga de Vóley Nacional también ya está a la vuelta de la esquina, ya diversos equipos como el Alianza Lima, ¿no? La San Martín, también hay otro equipo como es el Universitario, ¿no? Que se viene preparando bien para afrontar esta Liga 1 que ya va a arrancar próximamente y que sin duda también genera mucha atención, porque en el momento todavía están en renovación de jugadoras, el fichaje, ¿no? Se mueve también este mercado de vóley, ya los equipos de la Liga Peruana de Vóley están reforzándose con miras a la temporada 2026-27, ¿no? Hay jugadoras que están en el Universitario, el Alianza Lima, la San Martín, que seguramente van a ir moviéndose de acuerdo a los intereses también deportivos y económicos, ¿no? Porque ahora la Liga de Vóley también paga, y paga bien, ¿no? Y traen incluso jugadoras del extranjero para poder, darle un poco más de nivel a lo que significa precisamente la Liga de Vóley a nivel nacional. 8 de la mañana con 26 minutos. Antes de cerrar el bloque deportivo, Chinchilico nos dice que hoy debería ganar el Cienciano, ¿no? O empatar por lo menos, que es un partido difícil, pues Chinchilico va a estar de visita al Cienciano ante Lanús en Argentina. Eso le va a dar seguramente un toque distinto, pero hay historia de por medio, hay mucha trayectoria también de algunos jugadores que están llegando bien. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hover va a jugar, no te preocupes. Hover ha sido expulsado solamente para el torneo local. El torneo internacional arranca, normal. Hover, va a estar Garcés, ¿no? Entre los jugadores más emblemáticos que tiene el Cienciano, entre las figuras importantes, pues que seguramente le darán el gol al Cienciano. De la misma manera, también hoy juega el Sporting Cristal, te decía, hay intereses de parte del cuadro rimense también de ratificar nuevamente una buena postura y una buena actuación en torneos internacionales. Para eso tienen su nuevo técnico, Mosquera. 8:26 minutos, amigos. Llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy, no sin antes enviar un saludo cordial a todos los que nos sintonizan siempre a través de nuestra emisora Surfuy, la voz de todos. Estamos llegando hasta las diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Un gran abrazo para Tambobamba, ¿no? Que está siempre en plena sintonía en los 97.5. Llegamos hasta Cotabambas también a través de Radio Poder Chasqui. También estamos en Coyurqui con Radio Guaira, ¿no? Un gran abrazo para Richard Valencia también. Estamos en Akira, en el distrito de Akira. Estamos llegando a Challihuahuacho. Por supuesto también llegando hasta las localidades de Grau, incluso a través de nuestra señal de los 810 de la amplitud modulada. Amigos, llegamos a la parte final con ustedes. Esta mañana los acompañó Gonzalo Wirz, estuvo Javier Chejia, William Guamán, también el enlace desde Tambobamba, ¿no? Con Britney, alcanzándonos las primeras planas, y por supuesto William Guamán con las deportivas. Nosotros nos despedimos, amigos, que tengan buena mañana. Nos vemos, por supuesto, en este mismo horario el día de mañana, acompañándolos con el bloque deportivo. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.